Bueno, pues basta que sea en un ambiente más pequeño y que seáis todos conocidos, más nerviosa estoy. Así que nada, lo primero agradeceros que estéis aquí, porque bueno, al final es compartir un ratito de ciencia y sobre todo que me deis la oportunidad de acercaros la esclerosis múltiple para que la podáis comprender un poquito mejor. No me he centrado en datos, me he centrado en explicar muy bien qué es la enfermedad y qué son los conceptos que yo investigo. Está mi correo, pero bueno, la mayoría me conocéis. ¿Alguna duda me queréis parar durante la charla? Ningún problema, si no al final también hay tiempo para preguntas, si no me equivoco. Y bueno, a nivel personal cuando acabe o en cualquier momento, ya que lo sabéis todos y tampoco me importa decirlo, soy afectada también de esclerosis múltiple. Entonces si tenéis alguna pregunta sobre la enfermedad o sobre la investigación, pues ningún problema. Yo, bueno, no tengo tanta experiencia como Marcela, porque ahora mismo estoy en un contrato predoctoral en la Universidad de Burgos. Y aunque mi doctorado es en educación, realmente pertenezco al Departamento de Ciencias de la Salud y al área de Psicología Social. Es un poquito el esquema que voy a seguir de la presentación, no me voy a repetir porque, como os digo, me quiero centrar en lo que es la enfermedad, luego en los conceptos, qué son y qué relación tienen con la esclerosis y por qué los investigo. ¿Qué estudios? Una pincelada de los estudios que he hecho hasta ahora, que de momento son poquitos, pero ya cunden los datos. Y luego la finalidad, ¿para qué? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Vale? ¿Por qué yo lo hago? Y el ratito de preguntas si es que las hay. Y me meto ya de lleno con la esclerosis múltiple. Es una enfermedad del sistema nervioso central, ¿vale? Es desmielinizante y crónica, es neurodegenerativa, no se conoce ni su origen ni su cura. Y la llaman la enfermedad de las 1000 caras. ¿Por qué? Porque precisamente, como os estaba explicando, el sistema nervioso central es el cerebro y la médula espinal. En la esclerosis múltiple, las personas que lo padecemos podemos tener en cualquier parte de la sustancia blanca o gris del cerebro esas lesiones. Y luego la médula, siempre pongo el mismo ejemplo porque es lo más fácil de entender, no deja de ser un cable y, como este, ¿vale? Y el plástico es la mielina. Entonces las personas que tenemos esclerosis múltiple lo que nos pasa es que depende a qué altura de la médula tengamos la lesión, ahí es donde perdemos la mielina. Entonces, claro, depende a qué altura te pille de la médula o en qué zona del cerebro tengas la lesión, al final te puede afectar a cualquier cosa. Porque mucha gente la confunde, por ejemplo, con esclerosis lateral amiotrófica o con otras enfermedades neurológicas y no tiene nada que ver. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque es muy heterogénea. Se pueden dar dos personas con las mismas variables sociodemográficas, es decir, dos mujeres de la misma edad, en la misma ciudad, que hayan empezado al mismo tiempo y nunca la enfermedad va a cursar igual, jamás. Entonces, si ya todas las enfermedades necesitan, y yo creo que la clínica va por ahí, ¿no?, un abordaje multidisciplinar y necesita, pues eso, específico para recoger todo, pues en esta enfermedad es lo característico y sobre todo la incertidumbre. ¿Por qué? Porque no se sabe ni qué, ni cómo, ni cuándo. Y luego hay dos tipos, ¿vale? Bueno, hay 4 tipos en realidad, aunque los expertos lo quieren como reorganizar. Pero en realidad hay como 2 formas, por explicarme más fácil. La forma progresiva, que al final sí que tienes un brote inicial, pero luego es un empeoramiento constante y la discapacidad llega antes. Y luego están las formas remitentes, bueno, una de ellas se llama remitente recurrente, donde estamos en el 85% de las personas que padecemos esta enfermedad, pero que es como por brotes, o sea, te da un brote y tú puedes recuperar total o parcialmente, ¿vale? Entonces, claro, lo que os decía, visión, movilidad, deglución, problemas digestivos y luego encima están los síntomas secundarios. Cansancio, dolor, fatiga. La fatiga extrema es muchas veces, yo pensaba que la había padecido hasta que de verdad tuve un brote y no llegaba del sofá a la puerta, ¿vale? Pues ese día tenía fatiga de verdad. Lo otro es cansancio, puede ser extremo, puede ser moderado, pero no era fatiga. Entonces, y problemas también muchas veces cognitivos, ¿vale? Entonces, claro, igual yo me recupero, a mí no me estáis viendo que tenga ninguna afectación a priori, pero yo tengo la sensibilidad afectada, el ojo, la visión afectado, y no tengo ahora mismo un brote, pero el daño ya está. Importante también, la padecen muchas más mujeres que hombres. Ahí pone el 70%, hay datos que se manejan de que ahora hablaban de 3 mujeres por cada hombre, hablan de un 3,5, 3,6 los últimos datos por cada hombre, y sobre todo que ha bajado muchísimo la media de edad, ¿vale?, de diagnóstico. Antes estaba entre los 30 y los 40, actualmente entre los 20 y los 30, y lo peor de todo es que ya hay casos en edad pediátrica. No es lo habitual, pero hay casos ya, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en esta edad, como todos sabemos, aunque no tengas esclerosis múltiple ni ninguna enfermedad, estás o acabando de estudiar, empezando a trabajar, formando tu familia y entonces te rompe de repente
este evento, ¿no?, negativo como es la enfermedad, y es una etapa crucial para la persona. A nivel mundial se habla, yo he sacado los datos de España, depende de qué fuente consultéis, pueden variar y ahora os explico por qué. Hay 2,5 millones en el mundo, 55.000 en España y 600 afectados en Burgos. ¿Qué pasa? Que no son datos 100% reales. ¿Por qué? Porque no existe un registro oficial. De hecho, a nivel nacional, lo que se está pidiendo es que en el momento que se diagnostique esclerosis te den el 33% de discapacidad y que haya un registro que se está trabajando en él. ¿Por qué? Porque solo se registra a las personas que tienen medicación. ¿Qué pasa? Que es verdad que en los últimos 10 años ha avanzado un montón y los que estamos en formas de brotes tenemos muchas medicaciones, pero la forma progresiva no. Entonces hay mucha gente que igual está empezando o que ya está en una etapa progresiva que no tiene esa medicación y esas personas no se las está contando. Entonces sabemos que hay mucho más afectados. Se han duplicado el número de afectados en los últimos 10 años. Si no me equivoco y no han cambiado los datos, es la segunda causa de discapacidad en personas jóvenes después de los accidentes de tráfico y la primera como enfermedad. O sea que es un problema muy real de la ciudad de Burgos a nivel de España y de Europa, ¿vale? Pero claro, el no tener un registro pues también se presenta como un gran problema. Me meto de lleno ya en qué conceptos he estudiado y qué relación tienen con la enfermedad. Al final la calidad de vida relacionada con la salud es la percepción subjetiva, ¿no?, que tiene la persona sobre aquellas actividades importantes, ya sean de componente social, afectivo, pues todas las áreas que os contaba antes, que de repente llega la enfermedad y como encima ataca 1000 cosas, es de carácter crónico y neurodegenerativo y más pronto o más tarde, a un nivel o a otro, te va afectando tanto a nivel psicológico, psíquico, relaciones, entorno familiar, pues a todas las esferas. Y obviamente yo estos conceptos no los saco porque sí, hay una revisión exhaustiva de la literatura científica donde obviamente dice que está muy ligado, y es lógico, ¿no? Una enfermedad pues al final está muy ligada a la calidad de vida. Beneficios percibidos de la enfermedad. Me vais a decir, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué beneficio se puede sacar de una enfermedad? Vale, lo explico. Al final es un concepto, ¿vale? Que es como el cuando tú tienes la enfermedad o te pasa algo negativo, ya sea esclerosis o otra cosa, te rompe, y basándome en la teoría que por eso la he puesto de los mundos expuestos, te rompe tu imagen, tu constructo que tienes de tu vida, de repente llega la enfermedad y ¡pum!, tu realidad, adiós. Entonces, cognitivamente, enfrentarte a esa adversidad negativa que te has encontrado, cognitivamente lo haces de dos maneras. Buscando explicación, el típico ¿y por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué? ¿Vale? Y hay otra manera que también es como la búsqueda de beneficios, que no deja de ser como un poco el concepto de resiliencia, ¿vale? ¿Qué capacidad tengo yo de enfrentarme a esa situación adversa reconstruyendo mi presente, por decirlo de alguna manera, y sacar algo positivo? Pues bueno, en mi caso, ¿vale? Mejor ejemplo imposible. Yo sé que hubiese hecho la carrera, pero yo sé que no hubiese investigado. Me reorganicé, me dije, vale, me ha pasado esto, obviamente hay una etapa de aceptación, de negación, bueno, pues pasé por millones, ¿vale? Pero una vez que lo tenía claro y estaba en ese punto, ¿cómo construí mi nueva realidad? Pues en mi caso yo quise investigar para aportar algo, ¿vale? Es algo positivo de algo negativo. No sé si me he explicado. Y es muy importante porque se ve que es un factor predictor tanto a la hora de usar las estrategias, que ahora pasamos a ellas, como en la calidad de vida, ¿vale? Por eso es un concepto un poco extraño, pero tiene su sentido. El afrontamiento, que básicamente es lo que también pues, versa mi tesis, ¿no? Y los estudios, son los esfuerzos cognitivos y conductuales que se utilizan para controlar tanto las demandas internas como externas que te generan estrés. ¿Cómo afrontamos las cosas? ¿Vale? Da igual que no sepáis lo que es una estrategia de afrontamiento, que todas las tenemos. Influye pues, tu experiencia vital, tus valores, cómo te hayan criado, todo influye. Pero una persona es más nerviosa y se queda la rumiación, por ejemplo, ¿no? Es quedarte ahí dando vueltas a las cosas. Otro la niega, otro apoyo instrumental, busca enseguida cómo hacer algo. Pues todos son estrategias de afrontamiento. Y yo quería saber, mientras llega esa ansiedad cura o algo que lo frene, cómo podía, de qué manera, a nivel psicosocial, como es una enfermedad que todo el rato, como estamos diciendo, está en incertidumbre, qué estrategias podían ayudar a esa incertidumbre para tener una mejor calidad de vida si tienes la enfermedad.
Bueno, estos autores que llevan muchísimos años trabajando en Lazarus y Follman en afrontamiento, yo me he quedado con, ahí las clasifican de muchas maneras diferentes. Yo después de pues, la revisión que os decía, me he quedado con esta que separa las estrategias en centradas en el problema o centradas en la emoción. Las estrategias centradas en la emoción son la aceptación, el apoyo emocional, la revelación positiva, la religión, aunque pueda sonar raro, ¿vale? Para mucha gente tiene sentido el hecho de usar la religión como afrontamiento. Y la negación. Y lo que vi, lo que yo encontré, que luego veremos si se corrobora o no, es que todas influían en la calidad de vida de manera significativa, de manera que había que tener en cuenta. Lo que pasa que todas, menos la negación, lo que hacía era mejorar, tenía una relación directa con mejorar la calidad de vida, y la negación, las personas con esclerosis que usaban la negación tenían peor calidad de vida. Eso es lo que encontré en los estudios previos, ¿vale? Y también no solo estaba relacionado con la calidad de vida, sino con la búsqueda de beneficios, que depende de qué estrategias usases, que también aumentaba precisamente esa búsqueda de beneficios, ese cómo reconstruir mi realidad actual. Y luego también como concepto estudio la ansiedad, que me vais a decir, pues si calidad de vida, además que aquí ya todos, tiene su componente de, porque calidad de vida es general, pero tiene sus subdimensiones. Se mide la salud psíquica, la salud física, me vais a decir, ya estaba recogido, pero es como general. Y precisamente como estamos hablando todo el rato de que vivimos en la incertidumbre continua, medir la ansiedad concretamente tenía mucho sentido porque no deja de ser la respuesta subjetiva o la capacidad de tolerancia que nosotros tenemos al estrés. Entonces, viviendo en una incertidumbre continua, pues nos pareció muy importante y también basándonos en otros estudios, recogerla de manera individual. ¿Qué encontramos? Que al usar las estrategias centradas en la emoción menos la negación, automáticamente bajaba el nivel de ansiedad y eso repercutía en una mayor calidad de vida. Paso ya a daros una pincelada de los diferentes estudios que he realizado. He hecho diferentes metaanálisis, ¿vale? ¿Qué es un metaanálisis? He cogido toda la información que había, tanto teórica como los datos, y he analizado qué me daban esos datos. Y al final vi que las estrategias que funcionaban realmente sobre todo era la aceptación y el apoyo emocional y social. Entonces me centré en los metaanálisis, ya busqué específicamente aceptación, por un lado con todos los tipos de calidad de vida y apoyo emocional con todos los tipos de calidad de vida. Y bueno, luego os cuento, ¿vale? Pero al final es esa revisión que hice, coger todo lo teórico y todos los datos, para saber realmente de todo lo que hay, en qué dirección iba y por dónde podía seguir yo. Hice un estudio transversal en 2019 con una muestra de 250 personas de España afectadas de esclerosis múltiple, mayores de edad, que aunque no lo parezca para las personas que hay afectadas, y bueno, no es tan fácil, pero era una muestra representativa, ¿vale? de pacientes. Y este mismo estudio lo repetí 4 años después, 3 años y medio. Como vais a ver, hubo una mortalidad experimental, o sea, mucha gente pues o no contestó, o estaba cansado, o no contacté con esa persona, etc. Y se quedaron en 72 personas. ¿Qué quiere decir estudio longitudinal? Que tengo varias medidas en el tiempo. Porque igual si me contesta hoy Marcelo un cuestionario, puede que esté cansada. ¿Cómo mido? A ver, al final los cuestionarios que utilizamos están validados y fiabilizados, pero son fiables, pero aún así puede influir, que ella esté cansada, que tiene la enfermedad, que ese día tenga un brote, o sea, puede influir 1000 cosas. Entonces, si en el tiempo tú lo pasas varias veces y los datos van más o menos en la misma dirección, quiere decir que tienen como más validez, por explicarme de alguna manera. ¿Y qué encontré en los diferentes estudios? Pues que las únicas formas de afrontamiento que he podido demostrar que de verdad propician directamente una mejor calidad de vida relacionada con la salud en las personas con esclerosis son la aceptación, el apoyo social y el apoyo emocional. Sin embargo, otras estrategias de afrontamiento como la negación, que no deja de estar centrada en la emoción, vimos que influía pero muy negativamente, que es normal al principio tener una época de negación, pero cuando utilizas constantemente esa estrategia es muy negativo. ¿Vale? Y otras centradas en el problema como la planificación y la autodistracción también eran predictoras de peor calidad de vida. ¿Por qué lo pongo? Porque la planificación, en la mayoría de teorías de estrategias de afrontamiento, es algo positivo, la llaman adaptativa, la clasifican como adaptativa. ¿Por qué? Porque a ti normalmente planificar te ayuda, pero claro, si no sabes qué te va a pasar, ni cómo, ni cuándo, resulta que para las personas con esclerosis no era buena, no era adaptativa.
Y esto es lo que me lleva y he abierto un camino de investigación con un autor que se llama Bonanno, que lo que dice es que hay una teoría de la flexibilidad, que no esto es bueno y esto es malo, que dependiendo de las circunstancias de la persona, esto puede ser bueno o malo, puede ser adaptativo o desadaptativo, y que hay que tener muchas cosas más en cuenta que lo general, porque no lo general siempre funciona para todos, ¿vale? Entonces ahí pues se ha abierto una línea muy interesante de investigación. La única estrategia que directamente se asoció con un menor nivel de ansiedad fue el apoyo emocional. Obviamente aceptar la enfermedad, tener apoyo social y emocional no solo aumenta la calidad de vida, sino que aumenta la resiliencia, o sea, la búsqueda de beneficios, ¿vale? La capacidad de superar situaciones adversas. Las revisiones metaanalíticas, que ya os lo he comentado, encontré lo mismo, ¿vale? Al final el tamaño del efecto era o medio o grande y positivo, porque solo cogí además las que ya previamente había visto que funcionaban, ¿vale? Tanto a nivel general como en sus diferentes dimensiones. Las personas, ya por dar una pincelada, porque también recogí muchísimas variables sociodemográficas, muchísimas, y por daros una pincelada de algo más sociodemográfico, lo que veía en todos los estudios era que las personas con EM, con esclerosis, que participaban más activamente, ya fuese en una entidad, en una asociación, en su recuperación, independientemente de su nivel de afectación, es decir, fuese en silla, fuese andando, estuviese como estuviese, le repercutía en una mejor calidad de vida. De hecho, en la segunda medida era abismal, a los 3 años y medio. Y también las personas que igualmente tuviesen la aceptación de la enfermedad que fuese, en el grado que sería, que hacían actividad física, también a los 3 años y medio se veía que habían mejorado o ellos percibían que tenían una mejor calidad de vida. Claro, datos hay 1 millón, pero me parecía lo más relevante para presentarlo en un ratito hoy. Y luego la finalidad de los estudios, ¿para qué hago esto? Yo la verdad que no solo me metí en esto para hacer el doctorado, sino lo que os comentaba, por intentar aportar. Y mi idea, y además es la última parte que quiero hacer porque bueno, pues tengo la suerte de tener gente que me ayude y los contactos, es, basándome en todo lo que he encontrado, crear programas que estén centrados en la percepción de beneficios y en las estrategias que ya hemos visto que funcionan, como son la aceptación, el apoyo social y emocional, pero no solo crear un programa, evaluarlo y ver si verdad pues funciona, aumenta y mejora la calidad de vida de esas personas. Y además, pues si veo que funciona, crear una guía de estrategias y de buenas prácticas de acceso libre y gratuito. Es decir, que como tengo la facilidad de contactar, lo que quiero es que sea libre y gratuito para todo profesional o entidad que trabaje con personas con esclerosis y que se animen a llevarlo a cabo, puedan hacerlo, ¿vale? Y mi fin último es eso, que realmente todo lo que estoy haciendo acabe revertiendo directamente en las personas afectadas, que no se quede en un cajón, que no se quede en algo teórico, que no se quede en una tesis, sino mi objetivo es ese, que al final, pues bueno, de alguna manera sea que funcione y pueda llegar a las personas afectadas. Y nada más, agradeceros un montón vuestra atención y si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, pues encantada.